Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos, dice Cristo. Nuestro tema para hoy es la perseverancia de los santos. Hemos estado hablando de la serie de las doctrinas de la gracia. Y el domingo pasado hicimos una pausa en relación a la serie porque tuvimos un predicador invitado por el aniversario de la iglesia. Pero hoy retomamos esa serie y hoy la concluimos. Y la próxima semana ya estaremos iniciando una nueva serie. De manera que estas doctrinas, las doctrinas de la gracia, aun cuando hay quienes no las reconocen como bíblicas, son bíblicas, por supuesto, y son doctrinas de suma importancia para la vida de la iglesia, porque estas doctrinas constituyen los ejes de la salvación que Dios nos da por medio de Cristo. Como acabo de decir, para algunas personas estas doctrinas resultan controversiales, sin embargo, tienen un fundamento bíblico sólido, tienen un fundamento teológico sólido, por lo tanto es necesario que las abordemos. Y nuestro tema para hoy, como ya dije, es la perseverancia de los santos. También se le puede llamar, y se le llama de hecho, es una doctrina que se le conoce también como la seguridad de la salvación, también se le conoce de ese modo, y también se le conoce como gracia perseverante o la gracia que persevera. Al hablar de la perseverancia de los santos, recuerden que la Biblia habla de los llamados y de los redimidos. La Biblia les llama o nos llama santos. Santos en el sentido de que Dios nos apartó para que nosotros le alabemos y le glorifiquemos. Y quiero mostrarles en esta ocasión el significado de esta doctrina. Voy a definir la doctrina, voy a hablarles de las implicaciones de la doctrina, voy a hablarles de cómo Dios trabaja en nosotros a través de esa doctrina. Por supuesto, voy a hablarles de las bases bíblicas para que podamos tener en claro esta doctrina. Bases bíblicas que, por cierto, resultan contundentes, resultan muy claras, y que la verdad es que no hay lugar a dudas de la seguridad o de la certeza de la veracidad de esta doctrina. Pero también quiero hablarles acerca de cuál debe ser la actitud del verdadero creyente, porque algunos piensan que al hablar de esa doctrina, algunos creen que se presta para que gente, cristianos, ¿verdad?, caigan en la desidia o en el abuso de la gracia. La verdad es que una doctrina bien entendida no tiene por qué llevarnos a eso. Solo cuando no la entendemos, solo cuando no queremos entenderla, o solo cuando, a pesar de entenderla, queremos actuar en forma rebelde, es cuando se puede prestar a algunos abusos. En el tiempo de Pablo, o el mismo Pablo, ¿verdad?, dijo una frase que es muy conocida entre los cristianos. Pablo dijo: porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fíjense bien, Pablo dijo: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo quiso hablar de la sobreabundante, y de hecho habló de la sobreabundante gracia de Dios. Pero ¿saben qué andaban diciendo algunos de sus enemigos? Algunos andaban diciendo: Pablo está enseñando que nosotros pequemos para que venga más gracia de Dios. Fíjense nada más cómo lo malinterpretaron. Pablo nunca dijo eso. Martín Lutero alguna vez, que por cierto hubo quienes lo malinterpretaron también, Martín Lutero dijo: el hombre ame a Dios y haga lo que quiera.
Y algunos lo malentendieron también. Pero fíjese bien, es una frase que tiene una paradoja, que hay una contradicción aparente, ¿no? Dice, el hombre ame a Dios y haga lo que quiera. Fíjese bien. Si una persona ama verdaderamente a Dios, ¿podrá hacer lo que quiera? No, ¿verdad? No. Una persona que ama a Dios, la Biblia lo dice, ¿verdad? Que aquel a quien más se le perdona, más ama. Una persona que entiende la gracia de Dios está agradecida. Ahora bien, quiero hacer una recapitulación rápida para enmarcar bien la doctrina de la cual les voy a hablar hoy. Una recapitulación de las doctrinas de la gracia. La primera es la depravación total del ser humano, ¿ok? Que consiste en que todos fuimos contaminados por el pecado y quedamos imposibilitados para hacer el bien. La segunda, la elección incondicional. Significa que Dios no nos eligió porque hubiera algo o Él haya visto algo o hayamos hecho algo que a Él lo indujera a elegirnos. Es elección incondicional, es por gracia. La tercera doctrina, la expiación limitada. Jesús dijo que Él vino a servir y a dar su vida por muchos, ¿ok? No por todos, sino por muchos. La otra doctrina, la número 4, la gracia irresistible. A la gracia irresistible también se le conoce como el llamamiento eficaz. Quiere decir que cuando Dios eligió a una persona, que cuando Dios elige a alguien, lo va a llamar y le va a llamar de tal modo que esa persona no podrá resistir el llamado de Dios. Esa es la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Y hoy les hablo de la perseverancia de los santos, o como dije también, la seguridad de la salvación o la gracia que persevera. Pero ¿qué significa? Y aquí entramos de lleno en nuestro tema. ¿Qué significa la perseverancia de los santos? ¿Qué significa esta doctrina? Quiero que escuche. Significa que Dios tiene un pueblo elegido y justificado que Él preserva de apostatar finalmente de la fe para que no pierdan la salvación. Lo repito de nuevo. Dios tiene un pueblo elegido y justificado que Él preserva de apostatar finalmente de la fe. Apostatar significa negar la fe, rebelarse contra Dios, abandonar la fe. Sin embargo, Dios preserva a esos elegidos y justificados, los preserva para que no abandonen la fe y para que no pierdan la salvación. ¿Ok? En otras palabras, la perseverancia de los santos significa que los verdaderamente llamados no pierden su salvación. Y aquí es donde hay personas que ven riesgos, ¿verdad? Y escuché una vez a alguien que decía, ¿cómo es posible que una vez salvo toda la vida? Pues eso es lo que la Biblia enseña. Por eso les decía, la palabra de Dios va más allá de nuestro razonamiento. Lo que Dios es y lo que Dios hace va mucho más allá de lo que nuestra mente nos dice, va más allá de nuestra propia lógica. Dios no se sujeta a nuestra lógica. Dios no sujeta su persona y su actuar en función de nuestra mentalidad. No, Dios es Dios soberano. Ahora, les voy a dar bases bíblicas para esto. Ahora bien, ¿cómo cumple Dios esto? Porque hay que decir, el que nos da la salvación es Dios. Y quien nos hace perseverar para no perder la salvación es Dios, no somos nosotros. Los Gálatas habían caído en la trampa en el tiempo de Pablo, ustedes recuerdan. Pablo les dijo, han empezado por el Espíritu y están terminando por la carne. O sea, ellos habían entrado a la fe en Cristo por la gracia de Dios, obviamente,
pero ellos ahora, o en un momento dado, estaban tratando de perseverar por sus propios medios. Se habían caído en el legalismo, estaban regresando al legalismo y pensaban que con cumplir ciertas reglas ellos ya mantenían la salvación. Ahora, esta doctrina no es una doctrina que todas las iglesias estudien. Hay iglesias que no estudian las doctrinas. Yo de repente escucho personas que dicen, es que yo no quiero pecar para no perder mi salvación. Fíjense, es como si dijeran, ok, Dios me dio la salvación, pero yo la tengo que cuidar, ¿no? Es como si dijeran, Dios me la dio, pero de mí depende, yo debo de cuidarla. Y en realidad es Dios el que nos ayuda, es Dios el que nos hace perseverar en la gracia, en la salvación por gracia. ¿Cómo lo hace Dios? Por medio del Espíritu Santo que puso en nosotros. Ahorita voy a mostrar algunos pasajes. Por medio de las Escrituras, Dios nos ayuda a perseverar. Por medio de advertencias y castigos. Y ha habido el debate, ¿verdad? De ¿Dios castiga o ya no castiga? Dios sí castiga, mis hermanos. Dios castiga. Claro que Dios castiga. No siempre nos castiga por todo lo malo que hacemos. ¿Ok? Pero a veces sí nos castiga, hay que decirlo. Pablo dice, allá a los Corintios, dice Pablo, que como la iglesia de Corinto despreciaba la cena del Señor, ¿saben qué había pasado como resultado? Dios los estaba disciplinando. Pablo dice, algunos están enfermos y algunos se han muerto, dice Pablo. Hebreos 12 dice, pero si se les deja sin disciplina, hablando de los hijos de Dios, dice, entonces sois bastardos y no hijos. De lo que quiere decir es que Dios sí disciplina, sí castiga a sus hijos. No como regla, es decir, no significa que por cada cosa mala que nosotros hagamos, Dios nos va a castigar. ¿Saben qué pasaría si Dios hiciera eso? Todos estaríamos bajo castigo todo el tiempo. Me estoy explicando. Pero Dios en su gracia no siempre nos castiga, nos exhorta, nos amonesta y también infunde amor y temor en el corazón de los creyentes. Ahora, Juan capítulo 16, véalo conmigo por favor. Juan capítulo 16, un poquito adelante de donde estamos, versículo número 8. Les dije hace un rato que Dios, y repito aquí la definición de la doctrina, Dios tiene un pueblo elegido y justificado que Él preserva de apostatar finalmente de la fe para que no pierdan la salvación. Lo hace por medio de la gracia, les dije, por medio del Espíritu Santo. Y aquí en Juan 16:8, léanlo conmigo por favor, hablando Cristo de la venida y la obra del Espíritu Santo. Versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Cuando una persona cristiana ha cometido un pecado, la iglesia no lo sabe, los vecinos no lo saben, probablemente ni la propia familia lo sabe, el pastor tampoco lo sabe. Y esa persona, aunque trate de ocultar su pecado, el Espíritu Santo lo va a convencer para que reconozca su pecado. Quizá incluso hay personas de las que a veces sabemos que cometieron un pecado y a veces les exhortamos para que se arrepientan. Incluso a veces hay quienes se resisten a la exhortación de un hermano, pero a la obra del Espíritu Santo no hay quien se pueda resistir. Y tarde o temprano esa persona va a ser convencida de su pecado por la obra del Espíritu Santo. Así que Dios nos convence de nuestro pecado. Pero no solo eso, Dios por medio del Espíritu nos convence de la obediencia. Así me estoy explicando. El Espíritu nos mueve a obedecer.
Por eso una característica de un cristiano es que tiene cierta inclinación, empieza a tener, por obra del Espíritu Santo en su vida, empieza a tener el deseo de obedecer. Le preocupa ahora obedecer. Lo hace, como dije también, lo hace por medio de la gracia. La palabra dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, dice la Escritura, por medio de la fe. Pero Dios usa la palabra para guiarnos a fin de que nosotros no nos apartemos de Él. Una persona puede estar pensando, yo ya no quiero saber nada de Dios, ¿no? Yo ya no quiero saber nada de Dios. Alguien podría estar pensando, ya no quiero ser cristiano. Y el Espíritu Santo lo redarguye, y la palabra lo redarguye. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir e instruir en justicia. La Escritura, Dios a través de la palabra nos redarguye. A mí no se me olvida esa ocasión en que yo estaba hace algunos años en una crisis personal y ministerial, y yo ya le estaba diciendo al Señor, Señor, yo ya no quiero ser pastor. Ya estoy cansado, así como usted lo escucha. Estoy harto, le decía al Señor. Y ahí estaba haciendo mi pancho, ¿verdad? Ahí estaba haciendo mi berrinche delante del Señor. Y después de orar y de hacer mi berrinche, abro la palabra en Zacarías, en un pasaje que yo nunca lo había leído y que fui directo ahí. Dios me llevó directo ahí. Y dice Zacarías, ay del pastor inútil que abandona su rebaño, que el brazo derecho se le seque y que el ojo se le salga. Así dice. Y yo dije, Señor, perdóname, Padre, perdóname. Y ahí voy al espejo, sí, todavía sigo, estoy bien, no alzo los dedos. Señor, perdóname. A mí eso me quebrantó. Por eso el Señor usa la palabra, me estoy explicando. Usa la palabra para redarguirte. Puedes estar haciendo brinches y ya no le voy a servir a Dios, no voy a servir en la iglesia, nadie se da cuenta de lo que yo hago. Si yo sirvo en la iglesia, nadie me hace caso, nadie me lo agradece. Y de repente te encuentras leyendo, hagan todo para la gloria de Dios, ¿no? El Señor dice, ay Dios, por favor, perdóname. ¿Ven cómo la palabra nos redarguye? Somos exhortados. Somos nosotros también, fíjense bien, mis amados hermanos, somos amonestados y exhortados también por la palabra. Vean conmigo Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 13. Hebreos 2 del 1 al 13. Les estoy mostrando cómo Dios nos ayuda a perseverar por medio de la palabra, de la oración, por medio de la obra del Espíritu, por medio de exhortaciones, por medio de amonestaciones, incluso por medio de castigos. A Jonás Dios lo castigó, ¿se acuerdan ustedes? Dios le dice, Jonás, te vas a ir a predicar a Nínive. Y él se compró un boleto y se fue a Tarsis, a una ciudad opuesta, como a 1000 kilómetros de distancia. Dije, no, yo a Nínive ni muerto, yo creo que él decía, ¿verdad? Y allá va, y Dios manda una tormenta, lo lanzan al mar. Dios manda un gran pez que se lo trague y lo regresa a donde él tenía que ir a predicar. Hebreos 2, del 1 al 3. Léanlo conmigo, por favor. Lean con voz fuerte. Dice la palabra, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí me detengo. Otra versión dice, ¿qué nos hace pensar que podríamos escapar si descuidamos la salvación que Dios nos ha dado? ¿Qué nos hace pensar que podríamos escapar? Dice el autor a los Hebreos. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que Dios nos lleva para que nosotros podamos perseverar en la salvación. Y otra cosa que quiero mostrarles es que les dije hace un rato que Dios nos concede perseverar en la salvación para que no la perdamos, infundiendo temor en nuestro corazón. Infundiendo, otra versión dice, infundiendo respeto, infundiendo el deseo de que nosotros le obedezcamos. Vaya conmigo, por favor, a Jeremías 32:39. Jeremías 32:39. Y quiero mostrarles allí lo que Dios dice en este sentido acerca de cómo Él infunde temor en nuestro corazón. Si ustedes ven, y si nosotros podemos ver en las Escrituras, Dios nos va mostrando claramente cómo Él trabaja en nosotros a fin de que la salvación sea permanente en nosotros. Hay que decir que es obra de Dios, no es obra del esfuerzo nuestro o no es el resultado de nuestro esfuerzo. Jeremías capítulo 32, versículo 39 y también el 40. Léanlo conmigo y vean lo que Dios dice acerca de el pueblo que Él va o que Él ya ha elegido. Dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Me detengo. Vean que Dios dice, les voy a dar un corazón, dice el Señor, para que siempre me teman, dice el Señor. ¿Quién da el corazón al ser humano? ¿Quién da la capacidad para que siempre le temamos a Él? Es obra de Dios. Y vea lo que sigue diciendo. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Pero vean lo que sigue, por favor, aquí léalo conmigo. Y haré con ellos pacto eterno. ¿Es un pacto por cuántos años? ¿Por cuántos días? Es un pacto eterno. Dice Dios, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Ahora, hay que aclarar lo siguiente. Esta doctrina no es una licencia para pecar, amados hermanos. ¿Ok? No es para que alguien diga, bueno, si ya soy salvo, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Una persona que piensa así, o bien no es cristiana, o es cristiana pero no ha entendido esto, o lo entendió y simplemente se quiere rebelar, quiere probar a Dios, lo cual es peligroso, por cierto. Así que no es una licencia para pecar. Paul Washer, un predicador bautista, dice que un joven se acercó y le dijo, hermano Paul, ¿cómo sé que soy un cristiano verdadero? Y Paul Washer le dijo, ya no vayas al culto, guarda tu Biblia, vete a un bar, embriágate, corrómpete, ya es toda clase de pecados. Y el joven le dijo, hermano, no puedo hacer eso. Y le dijo, si eres un cristiano verdadero, si eres un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero ya no está pensando en eso. El cristiano ya no elige entre lo bueno y lo malo, ¿ok? El cristiano elige entre lo bueno y lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? La maldad, el pecado ya no es opción para nosotros. No significa que no pecamos. Así que esa doctrina no es una licencia para pecar. Como dije, no es para que alguien diga, bueno, como ya el pastor dijo, pero por favor recuerde, es la Biblia quien lo dice. Como ya el pastor nos dijo que si soy salvo,
entonces ya yo no pierdo mi salvación, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No. Ninguna persona verdaderamente salva puede hacer lo que se le antoje. Ninguna persona. Por la obra del Espíritu Santo. Acuérdese que desde que usted es cristiano, usted y yo ya no pecamos a gusto. ¿Se acuerda de eso? Cuando no éramos cristianos pecábamos a gusto, ¿no? Si nos peleábamos con alguien en la calle, con el vecino, y sentíamos que le ganábamos la pelea, la celebrábamos, ¿verdad? Estábamos contentos. Ahora, si uno se pelea con el vecino y si uno pierde o gana la pelea, el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva a que confesemos nuestro pecado. Esta doctrina tampoco significa que los cristianos no debamos aplicar cotidianamente los medios de preservación. ¿Cuáles medios de preservación? La palabra, la oración, congregarnos. Perdón. Tampoco significa que las personas pierden su capacidad de decisión. Tampoco significa que los cristianos ya no pecan, solamente que para el cristiano el pecado ya no es una regla, el pecado es la excepción para el cristiano. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos para esta doctrina? Porque tenemos que sustentarla bíblicamente. No podemos afirmar algo y decir que es palabra de Dios cuando no es palabra de Dios. Y es importante que usted conozca esas porciones de la Biblia, porque algún día usted va a tener que explicarle a alguien esto. ¿Sí me estoy explicando? Va a tener que explicarle a alguien que tiene dudas en su fe. Va a tener que explicarle a alguien que le pregunta acerca de esto, y usted, si no tiene claro, entonces usted va a estar al rato escribiéndole a alguien: ¿cuáles son los pasajes que el pastor dijo que teníamos que subrayar y ver en nuestra Biblia? Isaías capítulo 54, por favor. Isaías capítulo 54. Voy a mostrarles 4 porciones de la Biblia. Por favor, subraye o anote para que usted las tenga a la mano, porque es importante tener en claro lo que esto significa. Isaías 54, versículos del 7 al 10. Repito, Isaías 54, versículos 7 al 10. Amén. Léanlo conmigo, por favor. Dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Ahí nos detenemos. ¿Qué dice Dios? Por un momento, dice Dios, yo te castigué, dice el Señor, yo te abandoné, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna, dice el Señor, tendré compasión de ti. ¿Cómo es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios en sí misma y la misericordia de Dios para con nosotros es misericordia eterna. Versículo 9 dice así, léanlo conmigo: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Pero vean qué sigue: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Dice Dios, ahí me detengo: pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hay un pacto al cual Dios le ha llamado a usted y a mí, y Dios dice que ese pacto no se quebrantará. Juan capítulo 10, por favor, siguiente pasaje, Juan capítulo 10. Juan 10, versículos, concretamente los versículos desde el 27, por favor, que es un pasaje que leímos hace un rato. Juan 10, 27 dice la palabra de Dios:
mis ovejas, habla Cristo aquí, por cierto, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Ojo, dice Cristo, a mis ovejas, ¿qué? Les doy vida mientras se porten bien. Les doy vida mientras no se aparten de mí. Les doy vida por unos años, no. Dice, yo les doy vida eterna. Vea, ¿qué sigue? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ok? 3 cosas por lo menos dice Cristo aquí: vida eterna, no perecerán jamás. ¿Y qué otra cosa dice? Y nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 28. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Romanos capítulo 8. Tercer pasaje que les quiero mostrar. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 38. Bueno, desde el versículo 28, Pablo viene hablando de la seguridad de la salvación, de la elección y salvación, pero en los versículos 38 y 39, Pablo lo dice de esta manera. Léanlo conmigo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, Pablo está diciendo, nada puede ocurrir, nadie puede hacer algo para que Dios me deje de amar. Pablo habla de la eternidad del amor de Dios sobre él y sobre el pueblo, sobre la iglesia. Por eso dice Pablo, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y finalmente, adelantito, vayan conmigo a Romanos 11. Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Y lo voy a buscar en otra versión para que se los lea también. Romanos 11, 29. Ok. Romanos 11, 29. Léanlo conmigo. Dice, porque revocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, escúchenlo en la versión Dios habla hoy. Dice así, pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. ¿Oyó? Lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Ahora escúchenlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice de este modo, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Y en la Nueva Versión Internacional dice, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. O sea, aquella persona a la que Dios llamó, Dios no le va a revocar ese llamado. Amén, iglesia. Mis amados hermanos, las evidencias son claras y contundentes. La seguridad de la salvación tiene que ver con lo que Dios dice y ha hecho y hace por nosotros, no con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Finalmente, ¿cuál debe ser nuestra actitud como pueblo de Dios? ¿A dónde nos debería de llevar el saber que Dios nos ha elegido y que nos ha dado la salvación eternamente y que ese llamado que Él nos ha hecho es irrevocable?
¿A dónde nos debe de llevar esto? ¿No nos debería de llevar a la humildad? ¿No nos debería llevar a la gratitud, a la obediencia, a la alabanza? Sí nos debería de llevar hacia allá. Hacia allá nos debe de llevar. Por eso el cristiano debe obedecer al Señor. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas? Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque cuando alguien se va de la iglesia, cuando alguien se aleja de la iglesia, alguien puede llegar a pensar, y ocurre, yo he escuchado cristianos, ¿verdad?, que cuando las iglesias se dividen, los que se van usan aquel texto que dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, ¿no? Y los que se quedan dicen otro texto: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Mis amados hermanos, solamente Dios sabe quiénes son los llamados eficazmente. A nosotros no nos toca decir quién sí o quién no. Que Dios nos guarde de eso. Una actitud negligente por parte del cristiano en cuanto a la doctrina bíblica y cualquier otra doctrina no es congruente. Usted y yo como cristianos no debemos de ser negligentes y decir: bueno, si Dios ya me salvó, entonces no importa lo que yo haga. Claro que sí importa. La hermana Lupita Fuentes, que vivía, ya está mi hermana en la presencia del Señor, vivía en el norte de Veracruz. Quizá algunos de sus hijos escuchen esta prédica. En ese tiempo uno de sus hijos estaba lejos del Señor, el menor de ellos. Era estudiante de medicina, Roberto. Y le decía a Roberto: tú eres parte del pueblo de Dios, te has alejado de Cristo. Estoy orando por ti, Roberto, para que vuelvas al camino del Señor. Y ya le dije al Señor que no me importa si te trae de las greñas. No me importa, Roberto. No me importa, Roberto, aunque me duela. Pero ya le dije al Señor: Padre, tráelo a tus pies porque Él es tu hijo. Después de un tiempo, Roberto regresó a la iglesia. Yo espero que siga perseverando. Roberto, si me escuchas, hay que seguir perseverando. Pero así ocurre con los verdaderos llamados, mis hermanos. Por el contrario, en lugar de la negligencia, el cristiano debe ser diligente en todo lo relacionado a su fe. Repito, el cristiano debe ser diligente en todo lo relacionado a su fe, no negligentes. Eso no es congruente con un cristiano verdadero. Por eso esta doctrina, lejos de que nos lleve a la negligencia, a la indiferencia, lejos de que nos lleve a abusar de la gracia de Dios, nos debe conducir a la humildad, a la obediencia, a la alabanza, a la gratitud y a la seguridad, porque descansamos en las promesas del Señor. Descansamos en las promesas de Dios. Recuerde, la salvación se trata de la obra de Dios en nosotros. No se trata de la obra del ser humano para que logre su salvación. Así que cuando alguien dice cuando alguien cree que puede perder su salvación, yo solo decirles: no se puede perder lo que no se ha ganado. La salvación no la ganaste, la salvación te la dio Dios, y Dios es el que te mantiene salvo una vez y para siempre. Oremos dándole gracias a Dios. Padre, gracias por el don irrevocable de la salvación que tú nos has dado. Padre, ayúdanos para entender que esta doctrina nos debe de llevar a la obediencia, a la alabanza y a la gratitud, no a la negligencia, no, Señor, al descuido, no al abuso de la gracia, sino a tu misericordia, que nos conduzca a alabarte y a glorificarte cada día. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra, ayúdanos a hablar de tu palabra y a confiar en el poder de tu gracia para que tú alcances a quienes tú quieres alcanzar. Y a nosotros como iglesia,